No, algo está pasando, se está yendo. Ish. Colegas, ¿me logran oír? Chicas, algo está Sí, Doc. pasando. Sí, ok, siento Sí, como es que es se como va que la se le va señal y a se le, veces. ajá, sí, se le va y se le viene la señal, se le va y se le viene. Ok, listo, esperemos que, no sé. Bueno, el día de hoy no estoy desde la oficina, no estoy desde la clínica. Tuve que venirme para ver un paciente aquí por el Valle de los Chillos, entonces ya de una vez ya me vine a casa una vez terminada esa endo. Bueno, el día de hoy nuevamente y perdón por la demora en el inicio de la clase. Bueno, parece que nos faltan unas 5 personas más, pero bueno, ya es momento de empezar. Quisiera el día de hoy y como nuevamente como un tiempo en el que vamos a reflexionar y justo vamos a hacer una, una mesa redonda justo de todos los casos clínicos que podamos ver. Les he traído planteados unos casos clínicos, así como quisiera que ustedes me indiquen algún rato, por ejemplo, la doc Katy, la doc Tati, también me consultaban de algunos casos clínicos que tengan, que quieran compartir radiografías, etcétera. Entonces, siempre, por ejemplo, al mes tendremos 1 o 2 sesiones, o tal vez más, en las que hagamos esto, ¿ok? Dicho eso, quiero empezar también primero eh, hablando sobre un tema muy importante. Ok, aquí estamos. ¿Me cuentan si podemos visualizar Sí, pueden visualizar mi pantalla? Sí, Doc. Pero ya tienes 3 semanas, pues mi Sí, amor, ya puedes ver. Ok, perfecto. Entonces, algo que quiero seguir abordando y profundizando más es la preparación del tema. Aló, sí, dígame. Aló, mi doc, ¿sí me escucha? ¿Me confirman todos si es que estamos con buen sí retorno, se, mi doc Katy? sí se escucha, Doc. Y también sí se mira él en la pantalla. La pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito, y este es justamente les comento, justo es un trabajo que pude hacer con unos muchachos que yo preparé para que justo con la doctora Raquel Guillén, que es colega y amiga, que es docente en la Universidad Central, justo yo me solicitó que prepare estos chicos, preparemos este tema, preparación del tercio cervical, ¿sí? Entonces, los chicos me entrevistaron, les puse y todo. Y después, obviamente, lo pudimos exponer. Híjole. Colegas, nuevamente me fui. No sé, algo está pasando también con el Zoom. Porque según mi barra de tareas, yo veo que tengo buen nivel de internet, pero me disculpan si es que a cada rato pregunto si es que estamos con una señal estable. ¿Me confirman? Sí, doctor, es que se le va y se le viene el internet.
Sí, a veces esto pasa en el valle. Muy bien. Volvemos a la pantalla. Entonces, como les dije, justamente tomé a estos chicos y vamos un poco. He traído otra vez este tema, o incluso ahorita con este análisis, porque si son justamente un análisis narrativo entre artículos en los que hay diferentes técnicas de instrumentación para hacer el pre-threading o la preparación musical. Me pareció muy importante precisamente incluso por mi parte. Recientemente tuve una paciente, sí, de 38 años. Me cuentan nuevamente, se salió la clase, chicos. Sí, mi doc. Sí, Doc. Están- Sí, se Y es increíble, entrecorta. yo por ejemplo, aquí tengo mi celular al lado y tengo full señal. Y no sé qué pasará, no sé si es que mande con la plataforma. ¿Mande? Porque incluso mi Katy, pero bueno, empecemos pronto porque yo no sé, estoy ahí, siento que sigo hablando y de repente se cuelga la plataforma. Con todo voy a hacer conocer que esta situación ocurre. Ok, entonces, ¿dónde estábamos? Ok, ok, volvemos. ¿Podemos ver mi pantalla? Sí, Doc. Ay, Ok, ya no, ya no. entonces, fíjense que incluso eh, No a se mí, observa, incluso mi doc. No se ve, Doc. No No se se ve. ve, doc, años nada. que ya tengo la especialidad, eh, uno puede orar Mi doc no se le esta preparación. Se entiende. Se le entrecorta. está entrecorta Se full, doc. corta. Sí, se entrecorta. Sí, Sí, Doc, no mi se le. doc. Ok, ya. Denme un segundo. Ok, colegas, díganme que me escuchan bien. Sí, doc, ya mejoró.
Sí, ok. Me vine por poco a conectar al router. Ok, pero todo se ve bien, todo se escucha bien. Ok, vamos nuevamente a compartir. Algo pasa porque tenía la misma señal. Bueno, y, y fíjense en un detalle. ¿Por qué traigo nuevamente a colación esto de la preparación cervical? Entonces, tuve este paciente de 38 años. Entonces, nada, instrumenté, hice el Glipet. Entonces, estaba procurando hacer la batente apical, hacer el gouging que justo hablábamos el lunes anterior. Y obviamente no podía bajar, me faltaban más o menos unos 2 3 milímetros. Entonces, volví a archivos anteriores, que significa instrumentos pequeños, permeabilicé, pero estaba forzando justamente a mi instrumento rotatorio. Entonces opté por fortalecer mi instrumentación cervical. Entonces hubo mejor irrigación, hubo mejor humedad en la zona de tercio medio y apical, por lo que incluso fue mucho más fácil recuperar ese tercio apical que no lo podía conseguir con mis instrumentos. Entonces, esa es la importancia de la instrumentación del tercio cervical. Si logramos tener una buena apertura a este nivel, vamos a tener una buena apertura en el tercio apical. Entonces, la definición de esto es la ampliación controlada y conservadora del tercio coronapical del conducto al inicio de la preparación, antes de conformar toda la luz del conducto, para eliminar interferencias que son propias de la zona del piso de la cámara, para liberar curvaturas coronales. Siempre, colegas, sea tanto para instrumentación manual como instrumentación mecanizada, lo ideal es que no haya, como ustedes ven en esta imagen, ¿sí? Liberar la mayor cantidad de tensión en el instrumento, la mayor cantidad de tensión en el instrumento. Y vamos, en lo posible, conseguir una trayectoria muchísimo más recta, más predecible, más reproducible en todo el conducto, siendo obviamente el tercio cervical y medio muchísimo más ancho que en la zona apical. Instrumentos manuales que vamos a utilizar para este propósito, ¿sí? En el caso, y que como ya lo vimos incluso en la práctica, tenemos al instrumento SX, ¿sí? SX, que es un instrumento de 19 milímetros con un taper, ¿sí? Del 9%, ¿sí? Tiene una aleación de níquel titanio. Entonces, esta es una conicidad variable. Es mucho más ancho en los primeros milímetros, en los milímetros desde la base de del tope hacia la parte activa, y conforme vamos disminuyendo vamos a tener una conicidad menor, ¿sí? Entonces esto nos va a facilitar el ingreso al conducto. Inclusive aquí quisiera preguntar a las personas cuando hicimos nosotros la práctica, por ejemplo, cuando utilizaron el instrumento SX de entrada, inicio para la permeabilización cervical, ¿cómo sintieron la permeabilización subsecuente? ¿Fue mucho más fácil? ¿Cómo sintieron? Por ejemplo, ¿cuántas veces utilizaron la SX? ¿Nadie? Aquí, chicos, me gustaría que compartan sus experiencias. Es justamente estas clases son las que nos ayudan a derivar y subsanar inquietudes. Entonces, por Yo ejemplo, no, doctora, en Tres ese caso. veces, ¿no? sí, ¿y qué tal? O sea, por ejemplo, cuando lo introdujeron por primera vez, se sintió duro, ¿verdad? Sí, Ya. doc. Ok, sacamos, limpiamos, lavamos. La siguiente vez, ¿cómo le sintió mi Dogmel? Y un poquito más manejable, sin embargo, aún había un poco de retención. Ya, chévere. Entonces, eso significa que, por ejemplo, si bien es cierto, muchas interferencias de la entrada del conducto las podemos quitar con este instrumento. Por ejemplo, este instrumento incluso corrige ciertas cosas que nosotros no quitamos adecuadamente al momento del acceso o al retirar el techo.
o las paredes axiales del conducto, no las alisamos. Entonces a veces requiere de a veces una, dos o incluso hasta tres veces hasta que lo tengamos permeabilizado. No es necesariamente, colegas, no necesariamente hay que introducir los 19 milímetros. Ya con que se introduzca mínimo toda la parte activa, 16 milímetros es suficiente. ¿Ok? Y algo muy importante, siempre recapitular entre SX 10 y 15. Antes de, perdón, antes de continuar con con la lima siguiente. Entonces, en este protocolo, creo que la clase anterior ya hablamos, por ejemplo, de las radiografías. Vamos a tener una inicial. Podemos visualizar como, por ejemplo, en esta parte tenemos un conducto bastante recto, el distal, mientras que los mesiales son un poquito más curvos, ¿no? Son más curvos y pueden venir paralelos. Entonces, miren cómo se ve. ¿Sí? Miren, aparentemente se ven paralelos. Puede ser que, recuerden, esta es una radiografía periapical 2D. Pueden que estos sean dos conductos paralelos, dos entradas distintas, con dos salidas distintas, o pueden ser dos entradas individuales con una salida compartida. Entonces, tomamos la longitud tentativa, pongamos como ejemplo, siempre pongo como 20 milímetros. Nuestro grapet con técnica de fuerzas balanceadas, lo que ya habíamos hablado en una clase, en la que hacemos introducción con oscilación, luego pegado a una pared, ¿sí? Vamos, cuarto de vuelta, retorno, tracción. Introducción, cuarto de vuelta, retorno, tracción. ¿Qué significa? Penetración, corte con giro en sentido horario. Sí, destrabamiento en sentido antihorario y al pegarnos hacia una pared para el momento de salir con mi instrumento, hacemos la limpieza porque vamos sacando todos esos detritos. Nunca se olviden, colegas, que al momento de sacar nuestro instrumento tener una gasa con la solución irrigadora o con alcohol para limpiar el instrumento, ¿sí? Porque si volvemos a colocar, muchas veces he tenido, por ejemplo, chicos en los que al momento de hacer esta parte del protocolo, si no limpio, por ejemplo, mi instrumento abridor, vuelven a introducir detritus y esto obviamente se precipita y puede generar que se tape y les genere dificultades eh, posteriormente en el momento de la instrumentación. Entonces, bueno, glide path con técnica de fuerzas balanceadas. Esto, por ejemplo, cuando utilizamos limas manuales. Ejemplo, en esta piecita que podemos ver aquí en la radiografía, que es una pieza 36. Por ejemplo, podemos empezar con una lima 30, 35 o 40, por ejemplo. ¿Sí? Solamente para trabajar esta parte. Entonces, si tiene 40 milímetros, perdón, 20 milímetros, vamos a trabajar posiblemente unos 13 o 14 milímetros. Pongámosle unos 14 milímetros, sí que va a llegar acá, más o menos, ¿no? Va a llegar acá. O a lo que nos permita generalmente el ingreso. Sí, pero mínimo va a ser unos 16. Siempre pensemos de eso, colegas, 16 milímetros. 16 a 17 milímetros. Entonces eso para ensanchar la zona cervical. Colegas, adicionalmente podemos hacerlo con limas K, pero también con limas H, para justamente retirar todas esas interferencias que podemos encontrar en la entrada del conducto. ¿Ok? Entonces, algo que nos facilita, y creo que justo, a ver, no me recuerdo la doc con la que conversé, pero justamente ella me comentaba de la técnica TIA, que es justamente la implementación de instrumentación ProTaper combinada con instrumentación manual, que suele ser básicamente limas 10, 15, 20, 25, SX, SX suele ser S2, F1 y F2. Sí, entonces desglosa simplificando muchísimo más, sin tener que utilizar toda la escala de los instrumentos. Esto genera una hibridización y o sea, facilita muchísimo más la instrumental porque hacemos una conicidad progresiva.
y mucha más predecible siempre y cuando nosotros instrumentemos tanto con instrumentos ProTaper como con instrumentos manuales. ¿Ok? Movimiento respectivo a la lima ProTaper, recuerden, es una instrumentación rotatoria 360 grados. Generalmente cuando utilizamos, siempre tener en cuenta, tiene que entrar limpio, sale con detritos, limpiamos, vuelve a entrar limpio. ¿Sí? Idealmente por sesión, especialmente para esta parte de la permeabilización cervical, utilizarla, recomiendo hasta unas 3 veces. ¿Sí? No forzar. Y siempre ir valorando las estrías. ¿Sí? Las estrías. Recomiendo su uso hasta 3 molares, hasta 3 piezas. Después descartarlo a toda la línea ProTaper. ¿Sí? Salvo, por ejemplo, en instrumentación como la que estamos viendo, como piezas como la que estamos viendo aquí en la radiografía. Si tenemos un poquito más de estrés o, por ejemplo, en nuestro acceso muchas veces no hacemos un buen acceso y no queda tan perpendicular y forzamos para que este nos abra, el desgaste va a ser mayor, así que el tiempo de vida de mi instrumento va a ser menor. ¿Ok? Siempre valorar eso, colegas. Les prometo que no van a querer que se les rompa una ProTaper en sus conductos. Instrumentos mecanizados, fíjense en la línea de, por ejemplo, igual sigamos con MyLefer, que es nuestro gol estándar. También existe en ProTaper Next y ProTaper Gold, así se llaman las líneas de instrumentación rotatoria, ¿sí? Así como también la línea Wave One y Wave One Gold, que son los instrumentos para igual mecanizados, pero con cinemática reciprocante. Tienen la misma línea, SX, S1, S2, F1, F2, F3. Por como ustedes escucharon al inicio, como tienen justamente un estándar de conicidad progresiva, muchas veces también por ejemplo, en la línea ProTaper, en la línea de Splay, perdón, por ejemplo, solo venden abridores, a veces solo venden solo slides de limas F1, F2, y a veces nuestra instrumentación puede hacerse solamente con esas limas. Si hacemos de esa forma, colegas, también pensemos, y ya lo veremos cuando tengamos instrumentación mecanizada, ahí igualmente el tiempo de vida de mis instrumentos será menor. Por ejemplo, podemos, y es válido, por ejemplo, hacer una utilización de SX, ¿sí? Una SX, utilizar 10 y 15 y una F2. Y se acabó la endodoncia, colegas. Y utilizamos una lima F2. Entonces, pero eso hace que forcemos un poquito más las limas, por ejemplo, ya no sean 3 molares los que nos sirvan los instrumentos, sino ya menos, tal vez la mitad de eso, de 9 conductos posiblemente ya solo tengan una durabilidad de 4, ¿sí? Y hablo de conductos no con alteraciones o no con accidentes anatómicos importantes. Entonces, en instrumentos mecanizados, la SX igualmente es una aleación de níquel titanio con longitudes, al igual que nuestros instrumentos manuales, de 21, 25, 31 milímetros. Los shaping files, sí, los shaping files son los que ya hemos visto, que son los que acompañan a la SX, son los instrumentos para permeabilización, combinado a la SX, S1 y S2, siendo este SX la que genere en el tercio cervical y medio una mayor amplitud, dado que tiene una conicidad de un 9%. ¿Sí? Entonces, es habilidad del conducto y en este sistema la S1 es necesaria previa al uso de la SX. Sí, recuerden que la S1 es equivalente a una punta 10, entonces un poquito podemos jugar entre la utilización o hacer el glide pad con lima 10, utilizar la S1, ampliar con la SX. ¿Sí? Fíjense, perdón, aquí tuve un error. Fíjense que la parte activa de la SX, a diferencia del resto de nuestros instrumentos, sí,
No es de 16 milímetros, sí, no es de 14 milímetros, ¿ok? Perdón por esa confusión. No sé si tienen claro de lo que les acabé de decir sobre esta línea, este juego entre la S1 y la SX, colegas. A ver, un momentito. Fíjense, hay una línea que Ahí se ve, también es... Sí, sí, Doc, ¿me escucha? ¿Qué pasó? ahí sí, sí se escucha. No sé, tienen alguna duda de lo que les estaba comentando hace un momento? No sé si quedó claro. Si me puede hacer favor de repetir, no sé si es el tema o el mío, pero no, se leí, no le escuchaba bien. Ok, bueno, la SX, cuando vamos a utilizar la SX, ¿sí? En el caso que utilicemos sistema ProTaper, ProTaper Next, Wave Gold, Wave, ¿sí? Vienen estos mismos sistemas. Entonces, previo a esto, vamos a procurar hacer un glide con la S1. Yo a esto chicos, recuerdan que la S1 es la de cabecita lila. ¿Sí recuerdan la que era de cabecita lila? La que es equivalente a 10. Entonces vamos a permeabilizar con 10. Vamos a permeabilizar con 10, perdón. Vamos a permeabilizar con 10, utilizando 10 y a su vez la lima S1. Sí, digamos que en nuestro ejemplo de 20 milímetros utilizamos eso. Y una vez que utilizamos eso, introducimos nuestra SX. ¿Sí? Mínimo, nuestra parte activa es 14, utilicemos esos 14 milímetros. 14 milímetros de parte activa, que eso ya nos va a servir para instrumentar tercio cervical y medio. High flex son increíbles para instrumentación de conductos con curvaturas de moderadas a severas. Es una línea de la High Flex EDM, sí, una línea es una línea para permeabilizar conductos de la marca Coltene, sí. Son muy flexibles, son de porcentaje de conicidad muchísimo menor. Este procura mantener la centralidad del conducto. Sí, o sea, esto es muy bueno, mucho más predecible, evita las transportaciones, sí, regeneración y control visual para un uso repetido y seguro, sí, es visualmente bastante claro las espiras, lo que nos permite ir visualizando cómo está la calidad de las espiras y si es que no ha habido ningún defecto en la torsión de las limas. ¿Sí? Lo que genera una preparación rápida con eficiente corte de alta a un número de limas reducido. Entonces, por ejemplo, todas estas, ya aquí tenemos, por ejemplo, para la permeabilización, primera lima de preparación, segunda lima de preparación, se acabó endodoncia. Ángulo helicoidal, esto significa precisamente la angulación en la que se encuentran las espiras. ¿Sí ven? La separación entre espiras, lo que genera un gran poder de corte y obviamente permite que mucho más tejido dentinario salga. Fíjese que en un corte seccional de este tipo de instrumento vamos a tener diferentes configuraciones en la forma del instrumento. En la parte, en la parte del tercio apical va a ser muchísimo más cuadrada lo que vamos a tener, lo que va a generar que tengamos 4 puntos de corte. En el tercio medio vamos a tener un, eh, una sección trapezoidal, ¿sí? Igualmente, cuatro puntos de corte. Y en el tercio coronal, triangular casi redondeada, lo que va a generar que toda la circunferencia o 3 puntos de corte. Pero ahí vamos a tener gran poder de corte, ¿sí? Entonces, de acuerdo, si ustedes ven toda la configuración de este instrumento, donde más va a haber desgaste, donde más va a haber corte, es en el tercio cervical.
Entonces, HyFlex es un excelente instrumento, aunque un poco costoso, pero es muy bueno. ¿Qué beneficios nos trae? Ya creo que he mencionado, pero aquí justamente con los chicos visualizamos y compartimos estos, estos artículos científicos que avalan las ventajas de mi instrumentación a nivel cervical. ¿Sí? Entonces, actualmente es la mejor opción para cualquier técnica. Sí, siempre preparar, vamos a tener más posibilidad de acceso, mejor iluminación, reducción de la curva. Dígame, Doc. ¿Sí? ¿Aló? Mi Doc. Entonces, justamente aquí Philips y colaboradores mencionan entre las ventajas, dos tipos de ventajas hacia la instrumentación de los conductos previo a una preparación del tercio cervical. Reduce el radio de la curva. Entonces esto va a generar la famosísima preparación anticurvatura. Entonces, por ejemplo, muchas veces, no sé si les ha pasado, colegas, estamos permeabilizando un conducto mesial y nosotros tenemos que, como banderilla, introducir nuestro instrumento desde el distal. Ya no va a ser así. Entonces, reducción de la curva, menor estrés de los instrumentos. Obviamente, al tener estos 16 milímetros iniciales muchísimo más amplios, ¿sí? Nuestros instrumentos van a entrar de manera más tranquila, sin estar apretujados o sin generar algún estrés o, o generar alguna deformación. Pido, Katy, ¿me escucha? Ay, ay, ya colgó. Ok. Punto de referencia estable. O sea, la referencia que tengamos se va a mantener, va a ser más predictivo, va a tener mayor facilidad mis instrumentos subsecuentes para la instrumentación. Menor riesgo de errores en el procedimiento, por ejemplo, especialmente con los instrumentos high flex, al mantenerse el conducto céntrico, no va a haber problemas de transportaciones o perforaciones. Aquí dice retroalimentación táctil mejorada. Entonces, nosotros vamos a poder, con nuestra sensibilidad táctil, con nuestro índice y nuestro pulgar, podemos sentir la zona del Gauge. Sí, obviamente una visión mejorada. Muchas veces es verdad, por ejemplo, a ver, voy a intentar. Colegas, si me logran ver. Sí, doctor. Por ejemplo, cuando hacemos una preparación cervical, especialmente con instrumentos rotatorios, ¿sí? Generalmente tenemos en el tercio cervical y medio una preparación de esta forma, circunferencial, muchísimo más amplia, ¿sí? Y podemos visualizar. Muchas veces cuando empezamos desde cero y si hacemos todo el procedimiento con manual, se mantiene así, se mantiene así, salvo que instrumentemos con limas H y ampliemos, pero eso genera un poquito más fatiga en nosotros y fatiga en el instrumento porque hay que pasar varias veces hasta lograr una instrumentación de este tipo, circular amplia, algo que seguramente generaremos con uno o dos instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Recordemos S1 y SX. Entonces, como otra ventaja biológica, menciona Phillips y colaboradores, es el aumento de la irrigación coronal. Sí, un aumento de la irrigación coronal, el conducto va a estar húmedo y permeable. Menor riesgo de inoculación bacteriana apical. Podemos llegar hacia esa zona con mayor eficiencia y obviamente con mejores resultados biológicos. Menor riesgo de acumulación de residuos en el empaquetamiento apical. Como les decía, colegas, en el tercio cervical y medio es de donde más vamos a cortar, es de donde más va a salir, donde más vamos a salir con dentina eh, dañada o con Smith Leyer, ¿sí? Porque, por ejemplo, la entrada de nuestro tercio cervical es de esta forma.
pero así no va a quedar nuestra zona apical. Entonces, aquí es donde vamos a limpiar muchísimo más. Entonces, por eso lo importante, cuando sacamos, limpiar el instrumento, limpiar el instrumento. Entonces, eso nos va a generar paulatinamente que nosotros, a veces cuando en la primera hacemos el acceso y apenas ni siquiera a la entrada del conducto puede llegar nuestra irrigación. Mientras que con una preparación cervical podemos llegar mínimo a tener 45 milímetros de profundidad de irrigación. Y paulatinamente como avance nuestra preparación, vamos a llegar a toda la luz del conducto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a este artículo? En mi caso me parece muy interesante el artículo. Chévere, ahí también ya les he de compartir este trabajo. Entonces, como resumen que hemos sacado en cambio este otro artículo que es vía de deslizamiento de endodoncia, una revisión bibliográfica del conocimiento actual. Sí, entonces, las vías de acceso no afectan las microfisuras de la dentina. La fractura de la lima ni los defectos reducen el dolor postoperatorio inmediato y mejoran la capacidad de corte. La mayoría de los estudios concluyen que una vía de acceso establecida antes del uso de las limas de conformación reduce significativamente la desviación, independientemente del tipo de movimiento de la lima, independientemente si hacemos oscilación, fuerzas balanceadas, rotación, reciprocación. Verán, ahorita, justo también cuando antes de darles la clase estaba leyendo un poco de este artículo, me acordaba de un caso que yo vi hace un par de años, que desafortunadamente terminó en exodoncia. Es una paciente que, bueno, requería tratamiento de ortodoncia, pero tenía dos piecitas. Y una de ellas había sido hecha tratamiento de endodoncia. Es aparentemente sencilla. Era una pieza, un incisivo lateral superior, con doble curvatura, con una forma de S itálica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El colega instrumentó de manera recta, no sé, posiblemente incluso solo con acero, tal vez no utilizó aleaciones flexibles y generó, mi apex estaba hacia distal, la obturación terminó en mesial. Yo permeabilicé, me tomó exactamente como 30 minutos, un poco más de 30 minutos, volver a permeabilizar ese conducto, ¿sí? O sea, desobturar, perdón, y permeabilizar ese conducto. Cuando retiré la gutta percha, colegas, salió sangre. Salió sangre, obviamente ya teníamos una perforación y a nivel del tercio apical ya es irreversible, infortunadamente. Y además de que la paciente tuvo una destrucción coronal importante. Entonces, fíjense, cuando Doctor, disculpe ya que le pregunte, ¿qué pieza era? era una pieza lateral superior, fíjese, Mm, un conducto, una raíz, un conducto, pero era con doble curvatura. La forma de esa raíz era una S itálica. Déjenme ver si es que está aquí. Déjenme ver si la tengo. No recuerdo, porque como es ya en un tiempito, pero creo que le había en alguna revisión. Y desafortunadamente, eso les digo, saqué la gutapercha, además subobturado y sangrando. Cuando bueno, sacó mi cirujano, porque obviamente después tocó hacer regeneración para poner implante, vi la perforación hacia distal. Sí, entonces fíjense la importancia, colegas, de la instrumentación cervical. Son unos 15, 20 minutitos, colegas. Son unos 15, 20 minutitos. Mm, Mauricio, déjenme ver, era Silvia. Bueno, este es un premolar que también esta pacientita necesitó algunas piecitas, ¿sí?
Aquí, miren, algo para mencionar. Y aquí, fíjense, aquí hay un caso clínico. Tenía esta lesión apical. Ustedes ven que la endo no se ve mal, aparentemente, radiográficamente, pero la lesión permanece. Entonces, y la paciente obviamente tenía un poco de dolor. Entonces, desobturamos, ¿sí? Y obviamente, sí hubo un poco de drenaje hemoceroso, ¿sí? Aquí, bueno, viendo que hemos desobturado, faltó este poquito, que luego ya lo pudimos retirar, como podemos ver aquí, ya lo fuimos retirando. Fíjense, a ver, colegas, ¿qué límite es esa? No, 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 no es necesario que me mencionen qué calibre es, pero ¿qué límite es esa? No hay una lima gestro. Efectivamente, una lima Gestro. Este es un tip, miren, por eso me gusta también mucho hablarles de casos clínicos. Eh, Obviamente el conducto está amplio. Les recomiendo, colegas, cuando les toque desobturar, péguenle una pasadita con lima H, ¿sí? No muy ajustado, que sientan que va a atravesar, que va a llegar a longitud de trabajo, ¿sí? No se imaginan a veces cuánto todavía que sabe quedar de cemento o de resto de gutapercha en la zona apical. Y a veces, por ejemplo, sí hay limas de retratamiento en la instrumentación rotatoria, pero yo necesito palpar, yo también necesito sentir. ¿Sí ven? Entonces permeabilizamos, estamos bien. Y bueno, ya una vez con esa había hecho conductometría, entonces hicimos una prueba de cono, faltó un poquito, si ven aquí si ven esta interfase, colegas, me comentan. Si logran visualizar esta interfase, entonces, por ejemplo, ahí todavía no está este efecto TACPEC, o sea, este efecto de resistencia que hablábamos la clase anterior, tiene que asentarse todo. Entonces, nuevamente recapitulé, hice lo que se conoce como un refinamiento apical hasta que haya un adecuado sellado. ¿Sí? Un adecuado sellado y obviamente ya la obturación. ¿Sí? La obturación. Y dése cuenta, a ver, colegas, quiero que visualicen, y si es que desean o hasta criticar, qué les parece la endodoncia y más que la endodoncia, la restauración final. Fíjense, colegas, que en este caso es una restauración hecha, o sea, eh, obviamente uno siempre a los pacientes les recomienda que, dependiendo del grado de destrucción, las rehabilitaciones post-endodoncia se recomienda, si son grandes, mínimo una incrustación o una corona. Pero siempre intenten lo mejor, lo más sellado, si ustedes adquieren la habilidad. Por eso es que algún rato, y veremos, sí, 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 me gustaría algún rato, justo vamos a tener una clasecita, hacer una clasecita justamente de cómo rehabilitar mis endodoncias. Cómo rehabilitar mis endodoncias, porque al igual que en mi endodoncia quede bien, si no la rehabilito o no la sello adecuadamente, voy a tener problemas posteriores. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo para comentar? No, el que me gusta es su endodoncia. Hasta selladito. No tiene filtración. No le veo. Esa es la clave, no generar filtración. Qué pena, no he tenido estas radiografías que ustedes ven acá. Ya obviamente, desafortunadamente, creo que sí no, bueno, nunca las tuve en mi sistema digital. Las tuve ya después acá. Tengo esas radiografías, pero en analógico. Ya es esa piecita que les digo de doble curvatura, que no fue tratado con una instrumentación cervical. Fíjense, si ven como el tercio cervical está un poco más amplio. Y eso va a pasar. A lo menos en los retratamientos, no solamente es quitar la gutapecha o el cemento, es limpiar un poquito más, tal vez una o dos series más,
y lavar y lavar y lavar. Entonces sí, generalmente es un desgaste mayor. Por eso, no recuerdo el año, pero en un journal, me parece que es de inicios de los 2000, había justo un artículo que mencionaba que el pronóstico de retratamientos sí suele ser positivo, pero ya suele ser menor al 70 al 65%, porque obviamente también uno debrida o desgasta más tejido, ¿ok? Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Al momento de hacer el retratamiento, ¿puede haber la posibilidad de que se fracture lápices? ¿Que se fracture qué? El lápiz. ¿Se O fractura sea, el lápiz ajá, o el instrumento en el lápiz? el instrumento en el lápiz, perdón. A ver, sí, sí puede haber. Y fíjate, buena pregunta, mi doc. Y verán, cuando hagamos el retratamiento, pensemos igual, pensemos como una endodoncia desde cero. Tenemos que abrir y tenemos que tratar poco a poco, desde tercio cervical hasta tercio apical. Vamos ampliando poco a poco. En todo caso, en el retratamiento tenemos una línea por donde ir, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado. Y vamos mezclando instrumentos. Generalmente no vamos generalmente cuando vamos a desobturar, por ejemplo, o vamos a retratar, no utilizamos limas preserie. Ya utilizamos limas más gruesitas, desde 25 o 30 milímetros generalmente. Sí, incluso utilizamos limas H. Ya no queremos, o sea, si sentimos que, por ejemplo, justamente en la valoración para el retratamiento, vemos que hay defectos o problemas en mi instrumentación, por ejemplo, chicas, se siente deficiente en mi instrumentación, se siente que faltó, que le ha faltado instrumentar, entonces tenemos que ampliar mucho más, ¿sí? Pero si no permeabilizamos adecuadamente como fuera una endodoncia, hay un alto riesgo de fracturar. Por eso, por ejemplo, en instrumentación rotatoria, mi doc, si hay instrumentos, retratamiento, si hay instrumentos que nos ayudan a quitar la gutapercha. Pero eso es igual, tienen una vida útil menor que los instrumentos convencionales. ¿Sí? Entonces servirán para unos dos, tres retratamientos. Y de ahí generalmente toca, retirar o descartar. También por eso es que, bueno, nosotros también, o para los que sigamos usando un poquito también las limas Gates Glidden, entonces también las fresas, perdón, las fresas Gates Glidden ayudan también mucho, pero hay que tener mucho control para la instrumentación con limas Gates Glidden. Entonces, fíjense aquí también tenemos un artículo de Mumanding Abul, sí, que dice el efecto del ensanchamiento coronal en la estimación inicial del tamaño de la lima apical en conductos curvos utilizando tres instrumentos rotatorios distintos, un estudio comparativo in vitro. ¿Esto qué significa? Fíjense, inicialmente nosotros aceptábamos y utilizamos un instrumento 15 como el inicial. Y fíjense que al quitar las interferencias a nivel coronal, por ejemplo, podríamos utilizar una 25, 30, incluso una 35, dependiendo de la luz del conducto. ¿Sí? Entonces nos permite incluso permeabilizar incluso más rápido. Se vuelve mucho más práctico. Ahora, en contraparte, y aquí viene la discusión del tema de la clase, ¿por qué no debemos realizar la preparación del tercio cervical? ¿Cuál sería el problema? Y aquí les traigo también otro caso clínico. Este es el caso clínico que hice con los chicos y que lo preparamos, que desafortunadamente el video estaba bastante largo pero voy a pedirle a mis chicos de la central, ojalá me lo puedan editar para poderles a ustedes compartir. Entonces, fíjense, aquí Cutler habla del impacto posterior a la preparación, especialmente, no es mala la preparación cervical, para nada, colegas, en ninguna situación. Aquí, Kutler lo que nos menciona, cuál es la dificultad o cuál es el problema
¿Qué riesgo nos conlleva el uso de las Gates Glide? Gates Gliden, colegas, recomiendo para la preparación cervical en piezas anteriores, o sea, canino a canino, tal vez premolares inferiores. ¿Por qué no recomienden los otros? Recordemos que también tenemos istmos. Recordemos, por ejemplo, que en conductos mesiales en raíces mesiales, claro, conductos mesiales de molares inferiores, así como vestíbulo mesiales de molares superiores, sí, en las raíces vamos a tener una curvatura hacia la zona de peligro, ¿sí? No sé si me ven, chicos, una curvatura en la zona de peligro. Pensemos que las Gates Glide son fresas que no son de aleación de níquel, no van a tomar, esas cortan. Si bien es cierto, su punta es inactiva, su punta es solo guía, pero va a cortar perpendicular. Entonces esto puede generar que tengamos más incidencia de microcracks o fracturas en el tercio de la furca. ¿Sí? Entonces, y obviamente va a generar que em, como ustedes también pudieron ver en las piezas dentales que fueron diafanizadas, también los conductos no necesariamente son 100% céntricos, especialmente los que son multiradiculares. Entonces pueden estar un poquito más hacia esta zona de peligro, lo que va a generar que progresivamente al momento que instrumentemos, una zona de dentina sea más débil. Y yo, colegas, he extraído piezas dentales donde radiográficamente la endodoncia se ve genial, se ve genial. Y, y digo, "Guau". Y el paciente duele y ya se ven procesos apicales, radiofacciones importantes, se saca y los conos han estado por la furca, ¿sí? Entonces, también cuando ustedes vean que un paciente aparentemente se ve una radiografía adecuada, una buena endodoncia, y ustedes hacen nuevamente una auscultación, una nueva valoración. Aunque ustedes no lo crean, colegas, aunque esté una pieza hecha endodoncia, vuelvan a hacer pruebas de vitalidad. ¿Por qué? Porque queremos contrastar y verificar, ¿sí? Que no haya restos de pulpa, no haya algún conducto que no haya sido tratado, hay alguna situación de estos. Y para contrastar con el dolor no odontogénico, ¿sí? Últimamente ha habido más presencia de pacientes con neuralgias, producto de origen dental. O sea, no de origen dental exactamente por una afección, sino que afectan hacia la zona de los dientes. Entonces, y obviamente en este estudio de Kutler también hay una reducción significativa de la dentina en la furca, en la furcación de las piezas inferiores y en la trifurcación en las piezas superiores. Entonces, fíjense este tratamiento, fíjense. A ver, o sea, la endo está todo bien. ¿Cuál fue el problema? El sellado, Y, ¿mande? el sellado, ¿no? No, ya les voy a decir. Bueno, sí, a ver, y les voy a También. decir, y fíjense, esto es algo Ah, que no. ustedes pensarían que uno como profesor no debería hacer, pero yo muestro también mis errores. ¿A qué voy? La endodoncia todo bien, ¿sí? Pero a este paciente había que ponerle un poste. Entonces, no sé si ustedes les han pasado, colegas. Verán. Yo tengo mi rehabilitador y todo, ¿no? Pero yo generalmente cuando se trata de mis endodoncias intento rehabilitarlas yo mismo. Pero ¿qué pasa? Algunos rehabilitadores dicen que nosotros los endodoncistas debemos desobturar para colocar los postes. Ok, no está mal, yo he desobturado cientos de conductos. Pero no sé si ustedes han comprado estos kits de pernos de fibra de vidrio. Y en estos pernos de fibra de vidrio suelen ya venir como unas gates gliden tipo piso o unos mandriles que supuestamente están calibrados al mismo grosor perdón, El control. de los endopostes. ¿Lo han visto? Entonces, Sí, por Pau. ejemplo, utilicé, sí, sí, mi dog Steffi, sí ha visto, ¿no es cierto? Sí,
Mis Sí, sí dogs, les he nunca visto. utilicen esas fresas. Nunca, nunca, nunca. Desobturen con Gates uno, piso uno, Gates 2, piso 2, al máximo hasta la 3, máximo hasta Gates 3. Si tenemos conductos amplios, si son conductos estrechos, que ustedes, la endo está bien, Gates uno y limpiamos un poquito con una piso uno, nada más. Entonces yo dije, chévere, me quedo. Y además es curva, fíjense. O sea, no, el paciente no está con problemas. Esta parte que tal vez la doc dijo que se ve que no está sellada. Bueno, está sellada con el cemento resinoso, pero no es radiolúcido, por lo cual no se ve. Pero el problema es que si yo me hubiera ido con la fresa más para adentro, ya miren, esta parte ya dejé un poco dehiscente, ya queda un poco más delgada, me iba un poco más recto y esto se perforaba. ¿Sí me comprenden? Entonces, por ejemplo, aquí también importante calibrar el grosor de mi endoposte. El grosor de mi endoposte. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Entonces, gracias a Dios, la paciente está con silencio clínico y no hay dolor. Estamos bien, está duro, come y toda la cuestión. Pero fíjense lo que hubiera sido. ¿Sí? Entonces, adelantarse eso. Piezas, ¿no? O sea, y si es que tiene como esta pieza cierta curvatura, wow. Fíjense, colegas, y vayan y midan. Ok, empieza la curvatura hasta los 14 milímetros. Hasta ahí desobturé. Hasta ahí desobturé. Por eso ahora se pueden poner pernos de fibra de vidrio. Por eso ahora también hay las fibras de vidrio, los repost, todo esto para la reconstrucción de muñones debilitados. Entonces, miren, aquí está una situación por la cual hay que tener mucho cuidado con el uso de fresas Gates Glidden, corte y desgaste, perforación potencial aquí. Y miren, les voy a... No, ay, ya me olvidé el nombre de la paciente. Déjenme ver. Mónica. El apellido, Mónica Gallardo. Aquí, fíjense, aquí está el original. ¿Sí ven? Y todo bien, vea. ¿Sí ven? Entonces, híjole. Híjole, estuvimos muy cerca de perforar, muy cerca de perforar. Y mire, si ven la endo, sí, o sea, y fíjense aquí también otro detalle, colegas. Si ven que es cuando hay una dilaceración media pronunciada, de moderada a severa, y, y si vamos a utilizar instrumentación manual, fíjense, bueno, ya la paciente venía con una caries grande. Siempre en esta parte, terciar el tercio cervical, instrumental un poquito más hacia mesial, para que mi instrumento me ingrese. Incluso a veces sí requieren de precurvaturas, ¿sí? No me acuerdo si hablamos. ¿Se han dado cuenta en los topecitos de los instrumentos que viene una marquita negra? ¿Se han fijado? Sí, Sí, Doc. ¿Alguien sabe para qué es? Creo que sí lo hablamos. ¿Alguien recuerda para qué es, para qué me ayudaría que en el tope de mis instrumentos, tanto manuales como rotatorios, haya esa marquita? Y ahorita poniéndoles este caso. ¿De la Lima o el tope de la Ajá, los topes, ¿no es cierto? Que vienen en la lima. Lima? ¿Han visto que hay Para, una marquita? para tener un punto de referencia, en donde nosotros iniciamos y terminamos al momento de instrumentar. El tope de goma, ¿no es cierto? Esa chiquita que va metida en la lima, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que tiene una liñita negra. Es un punto de referencia, ok. Es un punto de referencia especialmente para las curvaturas. Sí, a veces cuando tengamos que hacer una precurvatura externamente y la introducimos, siempre coloquemos esa línea hacia el sector de la curvatura. ¿Sí? Esa es nuestra referencia. Porque si la lima está, nuestra señal está para el otro lado, como la,
puede pasar como lo que les mencioné hace un ratito con la paciente donde la salida del Apex era por este lado, pero instrumentaron y salió por este otro lado. ¿Sí me comprenden? Es una guía para las curvaturas. Esa liñita negra en el tope es una guía para las curvaturas. ¿Ok? Entonces, sigamos. Entonces, muy importante. Y fíjense, colegas, les iba a contar, déjenme ver, creo que tengo de doña Mónica fíjense, verán, fíjense. A ver, ¿qué es lo que pasó? Les quiero indicar esta. Esta es la endodoncia de la curvatura, ¿sí se dan cuenta? Y aquí estoy con una lima 10, me parece. ¿Sí se dan cuenta, colegas? No sé si pueden Sí, doc. visualizar. Déjenme ver una cosita. Ah, ya, esta imagen mejor. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, esta es la endodoncia que estoy haciendo. La paciente vino por esta, ¿no? Vino por esta, obviamente tenía la caries expuesta, algo de dolor y todo. Y miren, aquí no había un implante. Fíjense. Este es un premolar que, bueno, sí se nota que tiene dos raíces. Aquí no hay ninguna fractura, corona. Todo bien, aparentemente bien, aunque sí notan. ¿Qué ven? Les diría, les doy un punto más a ver qué ven ahí en esa radiografía. Quiero ver cómo lo analizan. Qué ven, perdón, en esta pieza? A ver, esta pieza es 24. Claro, está mal orientada, pero ¿qué ven en esta pieza 24? Vean, colegas, radiográficamente. Ya analizamos esta, ¿no? Esta ya, miren esta destrucción ocluso mesial importante, casi en el tercio, es yuxtagingival, con una curvatura moderada. Pero quiero que me analicen este. ¿Qué ven aquí? La restauración, la Ya, infiltración. ya. ¿Qué tiene qué tiene qué es esto? ¿Es una restauración? ¿Qué Mm, es esto? ¿Qué es lo que está puesto en la corona? Una corona. no sé, Metal cerámico. el de metal cerámica. No, ¿será metal cerámica? No, Ok, sí, policerámica. sí. Verán, algo que también les digo, verán, los endodoncistas somos ñaños de los periodoncistas. ¿Sí? Tenemos que estar al lado, tenemos que siempre también, cuando ustedes, no sé si logran ver esto con el aumento, colegas. ¿Sí ven, chicas? ¿Sí ven estas pequeñeces, estas radiolucideces? Un cálculo. Exacto, eso también valoren, ¿ok? Siempre, ya estamos viendo desde coronal hasta apical. Paciente con corona metal porcelana, tártaro, a nivel o acreciones dentales, a nivel de tercio cervical, ya radicular. ¿Qué más vemos? ¿Cómo vemos el desmorrizodonto? ¿Qué ven en el desmorrizodonto? ¿Sí? Si ven que aquí hay un engrosamiento, este es obviamente es problema periodontal. Esta parte es problema periodontal. Pero ¿y cómo le ven en la zona apical? Si ven, a ver, un punto para, a ver, un barrilete para la próxima clase para el que responda. Está ensanchado y ahí parece, no sé si tiene una lesión. No sé. Exacto, ¿verdad? Eso. Eso quiero reforzar en ustedes, chicos. Sí, ya hay una El lesión apical. barrilete. Ya, pero, no, barrilete para mí porque, ya, sí, sí, a ver, mi doc, acordarás. No sé, no sé. Sí, hay una lesión, ya hay una lesión apical. Todavía no un foco infeccioso per se, no hay un engrosamiento en la zona apical. Y yo le digo, sabe que doña Moni, esto hay que ser, pero la señora obviamente no que, o sea, verán, esto les va a pasar mucho, va a pasar mucho. Ustedes ven evidentemente radiográficamente lesiones, ven cosas, sí, pero los pacientes, ¿no me duele? No hay problema.
el paciente equivale, ¿hay dolor? Hay problema. No hay dolor, no hay problema. Ustedes ven una super mega lesión, estamos complicados. Ya les voy a pasar otra radiografía del paciente. Entonces le digo, pero bueno, yo ya le seguía haciendo la endo de la 25. Vamos bien, vean, vean. Saconometría, la obturación, todo bien. Y verán que así, como ustedes ven, colegas, así como está aquí. A ver, verá, un día llega, hasta aquí está con corona, ¿sí le ven? Hasta aquí está con corona. Esto es, fíjense, esto es febrero del año pasado. Luego acá todavía sigue con corona. Y acá en mayo se me desapareció. Y verán, aquí, aunque no se ve, está con un obturador provisional de tipo fotopolimerizable de la marca Coltene que se llama, no, no es, bueno, ese es de Makira, perdón, que se llama Aplic. Les recomiendo, es- eh, especialmente, ese es mejor que el coltosol en el sentido de que me brinda más impermeabilización en mis endodoncias. ¿Ok? O sea, no pueden comer huesos, pero no da ningún problema para la masticación. Eso, un detalle que también les... La marca Coltene tiene uno, Clip se llama la del marca Coltene, pero es un poco cariñoso, pero para restauración provisional en algunas piecitas dentales muy vale la pena. Vale la pena. Y fíjense, la paciente ya vino sin la corona. Desafortunadamente, ya vino con, aunque no se ve mayormente, pero bueno, en realidad sí. Sí ven que se ve la radiolucidez, ¿no es cierto? Si ven un poquito más hipodenso hacia la zona del frente en relación a la zona de atrás, o sea, no se ve grisáceo, vamos a notar, esto también no sé si aprendieron chicas, especialmente las colegas que se graduaron recientemente, cómo visualizar radiográficamente una lesión que está en vestibular, una lesión que está en palatino lingual. ¿Sí? Entonces, esta la parte cervical de la raíz estaba seccionada de esta manera. ¿Sí? Y acá sí, todo el tercio cervical. Y obviamente sí era necesario hacer un alargamiento de corona si se quería salvar. Se le propuso a la paciente, digo, si es salvable. Y esta, fíjense que tiene como doble curvatura y una raíz más. Y esta eran dos, pero que confluían en uno. Le digo, doña Moni, salvemos. Pero la paciente accedió mejor a sacarse, porque de todas maneras tenía un pronóstico desfavorable. Y entonces, obviamente, ya después. A mediados de ese año pusimos el implante y así terminó. Ya. A ver, ¿quién quiere otro barrilete? No me acuerdo si yo les indiqué esta radiografía, chicos. Esta radiografía 27 de diciembre del año anterior. ¿Qué vemos? Y antes que me digan lo obvio, quiero que me digan lo, lo que ven. ¿Qué más ven? Siempre vean desde coronal hacia apical. Coronal, apical, la raíz, el espacio de ligamento periodontal, trabeculado óseo, piezas vecinas, elementos anatómicos vecinos. Siempre esa sea su guía para la forma de ver una radiografía, por favor. ¿Qué ven en esta radiografía? Perdón, que esté descentrada de la lesión, les explicaré por qué. La paciente venía por este lateral. No es que tuviera dolor, en realidad no tenía dolor, pero tenía un poco la encía inflamada. ¿Qué pueden ver a nivel coronario? ¿Se nota algo? A ver, pongámosles esta radiografía mejor. ¿Qué ven ahí en la radiografía, colegas? Tal vez si no lo quieren decir, coméntenlo en el chat.
De pronto una restauración. Ok, mi Doc Mel. Verá mi Doc Mel, y aquí, y todos, porque yo quiero que todos afinen la vista. Ok, veo una restauración en una pieza anterior. ¿Qué tipo de restauración podría ser una? Y usted, mi Doc Mel, ¿le ve grande o chiquita? ¿Qué superficies cubre esa restauración? Esa radiolucidad, ¿qué significa? ¿Qué- Interproximal, una de esas, ¿Interproximal? ajá, y un absceso apical crónico, puede Ya, ser. ok. Sí, perfecto, mi Docati. Ahorita solo quiero que les pare bola a las coronas. Y creo que sí, sí hablamos. No me acuerdo si hasta les indiqué esta radiografía. Que ven solo las coronas. Quiero que vean solo las coronas. Ahí tiene carilla ahora en las otras piezas, ¿verdad? Mande, mande. Se ve carilla en las otras piezas también. Ya en carilla. Sí, era mi Doc Rose. ¿Quién dijo? Yo, Rosa. Ah, mi Doc Rose. Muy bien, vea. No, no le fue bien en Las Vegas, pero sí conmigo. Entonces ahora me acuerdo de un barrilete. Sí, mi Doc, es justamente carillas. Yo creo que sí hablamos en una clase que este tema de la carillitis nos tiene en odontología un poco comprometidos. Yo ya he tenido varios pacientes que solo fue una carilla y después ya tienen problemas periodontales, les genera épulis o en este caso ya tuvo tal grado de desgaste que generó necrosis. Entonces, en este caso, aquí en el lateral tenía una carilla y en el central era una corona. Si ustedes pueden ver, también algo muy importante, colegas, esto es algo muy importante que quiero que ustedes adiestren. Miren siempre la proporción de la raíz con respecto a la corona. Esta corona es de esta raíz, No, ¿no es cierto? ¿No es cierto no, que está aumentado el se diámetro? pasa del límite, ajá. ¿No es cierto que está aumentada el límite, la dimensión mesiodistal? Entonces, Sí. ¿eso qué causa? Que haya mayor cargas masticatorias en este lado. Aquí sí hubo filtraciones. Y el tallado, colegas, bastante agresivo, poco conservador. Entonces le digo, bueno, ya lo del épules, ya le limpié, le licé la carilla y solo con topicación, con un adecuado cepillado, menos abrasivo, Paulina mejoró ese épulis. Pero obviamente vio esta lesión, que si bien es cierto lo que dijo mi Katy, es una periodontitis apical crónica, asintomática, sin síntomas, sin dolor. Algún rato dice, pero nunca dio malestar. ¿Cuánto tiempo esta corona? 10 años. 10 años. Paciente sin síntomas. ¿Sí? Entonces, bueno, ingresamos. Eh, Colegas, aquí quiero ver un poquito su criterio diagnóstico, o sea, en el campo operatorio. A, ¿sacarían ustedes la corona? Y si sacan la corona, ¿cómo lo harían? B, o sea, A, sacamos la corona, ¿cómo lo harían? Y ahí hacemos la endodoncia. O B, hacemos un acceso transmetálico para la instrumentación endodóntica. Les escucho, les escucho. Les escucho o escriban en los comentarios. De mi criterio, yo le sacaría la corona. Le sacaríamos la corona, ok. Y aquí les pongo un dato porque siempre es bueno ponerse en los zapatos del paciente. Yo también pienso igual que la doc, pero mi doc es una mujercita Ah, la estética. y es un diente anterior. No, yo sí le dije, yo le pongo un provisional, pero le cuento, este era circonio. No miento, era una corona de disilicato. Primero, más caro de todas las coronas, ¿no es cierto? Y, o sea, estéticamente chévere, se ve bien, pero obviamente por más que le haga, y siempre las profesionales no vamos a dejar perfecto, porque si dejan perfecto los pacientes no vuelven, ¿no es cierto?
Entonces, sí, y otro detalle, como ya sabía por antecedentes de la paciente, porque yo le iba consultando, consultando, ella, no se ve en la radiografía, no se va a ver en la radiografía, ¿no? Pero decía que su muñón era muy chiquito. Entonces había una posibilidad de que a lo que saque la corona. ¿Y cómo lo hubiera sacado mi doctor? Ahorita que estamos en eso, ¿cómo lo hubiera sacado? Yo Ah, desgastando, mande. desgastando. Ya, usted hubiera desgastado. No hubiera Sí, sacado, porque igual, no hubiera sacado del no, baúl el sacacoronas. no, no me gusta. Chef, muy bien. Ok. ¿Y con qué hubiera desgastado? Quiero verles. Chicos, chicos, Hay unas fresas especiales, no recuerdo cómo se llaman para sacar ese tipo de material. sí, sí puede utilizar las fresas. Son fresas multilaminadas Ajá, transmetálicas. eso. Por Ujú. ejemplo, Pero no hay sé una qué del más nombre que podría se ser. llama Tomahawk. Pero solo esa fresita vale $18. También puede utilizar una fresa secre, que es multilaminada y dentada, corta como mantequilla, pero también es cara. Si no le tiene un apego significativo a unas dos fresitas troncocónicas de grano grueso, puede sacrificarlas y funcionan muy bien. Cada fresita $1, ¿no es Ah, cierto? ya. Ya. Vale. Tips para sacar, colegas, tips para sacar. Sí, entonces vamos cortando longitudinalmente, siempre cuidando el margen dentogingival y vamos colocando por vestibular, por palatino lingual, con cuidado hasta que a veces con un explorador o con el gutaperchero lo quebramos y sale la coronita. Pero en este caso, colegas, en este caso, fíjense que yo pocas veces en realidad hice, opté Opté por el acceso transmetálico. Opté por el acceso transmetálico y le dije, mi Pauli, termino la endo y sacamos la corona y hacemos una nueva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicimos todo muy bien y no me van a creer, en verdad, era un micro muñón y en una esquina todavía algo del techo de la cámara. Algo del techo. Y había todavía restos, no era cemento, no era cemento. Sí, yo también me quedé analizándole. Qué infortunado no haber tomado una foto. Pero había restos en una esquina. Por eso es que cuando yo veía, se traslucía negro. Qué raro. Y aquí tuve un pequeño, digo, chúpticas, tengo que ir con cuidado, porque aquí es un poco a las ciegas. Porque fíjense que anatómicamente esta corona no es igual que como es naturalmente. Pero tuvimos éxito y hicimos un acceso bastante central. ¿Ok? Entonces hicimos el acceso con mis límites. Ahora, a ver, aquí creo que vamos mi Dog Mel y mi Dog Rose para, ya tienen su, ¿cómo se llama? Su dulce. ¿Alguien más? ¿Qué ven en la zona apical? Pero ahora sí, alguien diferente. A ver, les pongo la lupa. ¿Qué vemos en la zona apical? Ya sabemos que es una periodontitis apical crónica asintomática. ¿Qué vemos en la zona apical? ¿Nadie quiere ganarse otro barrilete? Un quiste, Doc, O ¿no? sea, ya es la periodontitis apical, ¿sí? Y Ajá. ya, pero mi dog Steffi, verá, si ve la anatomía de este ápice, ¿sí? Si ve la anatomía de este otro ápice, si ve la anatomía del de la lesión, Sí, ¿qué Doc. ve? ¿Qué ve? Ay, Sí, chicos, ustedes que están más fresquitos. ¿Qué creen que podría generar? A ver, un quiste, a ver, mi doc, no descarto que ya se hizo un quiste apical, ¿no? Aquí, o sea, es muy probable, y le dije, la paciente ya sabe que vamos a hacer una necropulpectomía y que puede haber la posibilidad de hacer cirugía parendodóntica. Pero hay un detalle, mínimo en la cirugía parendodóntica, mínimo necesitamos cortar 2 milímetros, posiblemente hasta más en este caso.
Si corto ¿Tiene eso, pérdida de línea? ¿Tiene pérdida mande. ¿Tiene pérdida de lámina? Ya, ok, sí, también hay pérdida de lámina dura, pero el Apex, mi Ujú. doc, el Apex, qué ven No, en el Apex? de pronto puede ser una reabsorción. Ya, pero ya usted ya no se puede ganar el barrilete. Hay la presencia de reabsorción externa. Si ven esta pequeña invaginación, Ujú. o sea, ya hay reabsorción externa. Generalmente me encontrarán esto en algunas radiografías y el paciente está sintomático. El paciente está sintomático y y esta reabsorción externa ya se comió un tercio de la raíz. Incluso ya puede generar la pérdida de la pieza dental. O sea, aquí también creo que era, a ver, mi dog Steffi, le comento. Se tiene planificado terminar la necropulpectomía, la voy a terminar el martes, de hecho. Esta la empecé el 17, ya es, sí. Pero, Doc, sí, dígame, una doc. consulta. En el caso de esa pieza que usted ya le hizo endodoncia, me imagino que ahí le iba a colocar un endoposte y corona. Pero, por ejemplo, para las porciones, o estoy mal, para las porciones, por ejemplo, se toma en cuenta supuestamente, según mis conocimientos antiguos, la ley de antes de las porciones, de la raíz. Entonces, con la corona debilitada y Sí, la raíz reabsorbida, y no es muy desfavorable. sí, tiene toda la razón, doc. Y de hecho, ahí también iba. Por eso es que, verá, mi doc. Para complementar un poco lo que y ahí va lo que mi dog Steffi mencionó. Gracias, mi dog, por justo traer ante, justo la proporción. Mínimo debería ser 1 a 1. A ver, colegas, vea, vamos ahí, vamos a eso. Vamos a aquí, justo a esta imagen. Ok, vamos acá. Ah, perdón. Ok, vamos acá. A ver, no, 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 vamos acá. Perfecto. Ok, ok, entonces vamos a ser súper objetivos. Ok. A ver, quédense ustedes por aquí. Ok. A ver, mi dog Steffi. Vamos a medir la longitud total de mi pieza dental. Bueno, ahí más o menos. Sí, en realidad ya está corroborada mi longitud de trabajo, que la hice tanto con mi localizador como mis rayos X, es de 20,5. ¿Sí? Aquí en el este me sale 21,9. En realidad creo que me fui de más. Ay, perdón. Me fui de más. A ver, déjenme medirle bien. Ok, vamos a medir otra vez. ¿Sí? Ok, exacto. Hasta ahí. Ya, 21, 21, 7, 21, 20. Ok, y fíjense que ya perdió un poco de dimensión por la rarefacción. Aquí debería, ahí por eso se descuenta ahí más o menos un 0,5 milímetros. Ya, listo, mi dog Steffi. Ahora, vamos a medir solo la corona. Y la corona que está puesta. ¿Sí? O sea, una corona clínica. Podemos tener un medio milímetro más de corona anatómica, pero vamos a medirle desde aquí. ¿Ok? Oiga, ¿Ok? Doc, otra pregunta Sí, chiquitita. Por ejemplo, para chiquitita, claro. ponerle ahí corona, ¿no sería posible un puente Maryland que pueda como que sujetarse a los dos lados? Ya, verá mi doc. Le cuento a mi doc. Por eso también miren todo. Verá mi doc. Todo el segmento anterior, mi pacientita, 2 piezas fueron hechas carillas, 2 piezas corona. Esta otra pieza de aquí al lado, mi doc, también es carilla y la pieza de acá es corona. Entonces, a ver, el Ya. Maryland. A ver, no soy rehabilitador, pero yo que, bueno, tengo la posibilidad de conversar con mis colegas en la universidad, el Maryland es provisional, doc. Es provisional. Y ahora, por ejemplo, estaba leyendo un estudio que estaba sacando, que quiere hacer como una situación comparativa de hacer un Maryland, o sea, prótesis Maryland solo adhesivas versus prótesis Maryland adhesivas utilizando las mallas de fibra de vidrio. Por ejemplo, de la marca Rifost, esta leí, y de una que es de la marca Angelus.
¿sí? Que es, por ejemplo, esta la tengo yo, que se hace como, que se hace como férula, ¿no? Usted pone esa bandita por parte palatina y quedaría muy bien, muy fija. Pero el detalle es la cuestión periodontal. No, no, no es muy bueno. No es muy bueno. Si ya, yo como Que endodoncista odio los puentes fijos. Y el puente y el Maryland es un tipo de puente fijo, pero adhesivo. Consúlteme, dígame es nomás que, mi Doc, este. ese caso tenía en la U, así igualito. Y me hicieron poner un puente Maryland. O sea, sin las carillas, ¿no? Pero me hicieron colocar un puente Ya, o sea, pero ¿cuál era Maryland la condición? ¿Cuál era la por situación la en su... proporción. Ya, Por ok, ejemplo, yo no tampoco estaba a favor del puente Maryland porque para mí se suponía que ahí se acumula más, igual, más comida, más placa, todo. Pero la proporción de la raíz era lo que preocupaba y por eso se fue para extracción. claro. Ahora, ya, fíjese mi doc. Verá, fíjese, perdón. La corona mide 10,2 y la raíz mide 11. ¿Sí? Vamos a cumplir el uno sobre 1. Inclusive sí se va a castigar un poco la raíz, porque de todas formas, la corona en la dimensión mesiodistal es más ancha, ¿sí? Es más ancha. Pero la paciente, o sea, independientemente de cualquier cosa, esta lesioncita ya nos dice que el pronóstico es reservado. Entonces, tenemos que quitar la carga bacteriana. Cuando destapé, no salió mal olor, pero sí salió detritos, feo. La paciente vio y digo, ¿en serio, Doc? ¿Eso tenía en el diente? Le digo, sí, mi Pauli, así estaba. Ahora, mi Dog Steffi, a ese 11,4 restémosle 2, mínimo 2, porque es lo mínimo, mínimo 2. Nos vamos a quedar con 9,4. 9,4 es menos que 10. Entonces, en este caso, mi instrumentación va en procura de ser biológico y que el organismo de mi paciente haga lo suyo para no tener que hacer apicectomía. Porque la apicectomía en este particular caso es el equivalente a extracción. Es el equivalente a extracción. Entonces, fíjense esto acá. Aquí hay semiconductometría. Estoy ahí, pero si analizo justo la mente, lo que creo que mi DocMel es la que se fijó en la reabsorción. Entonces, ahí, ¿qué creen, colegas? ¿Estoy dentro o fuera del conducto? O ya, bueno, Fuera, ya, ya fuera, acá está, casi afuera, exacto. Entonces, aquí estoy a 21 milímetros. A 21 milímetros por causa de la absorción. Y eso que en el localizador me pitaba, o sea, no me pitaba over, pero yo decidí bajarme 0,5. Entonces, estamos así. Y luego fíjense, miren esta maravilla. ¿Qué creen que es esto? Está mi Doc Víctor. Los chicos, yo sé que las chicas están en el poder, ¿no? Se me ha fugado el Doc. Se me han fugado los doctorcitos. Creo que sí había un doctor aquí. ¿Ok? ¿Qué ven? Aquí está mi Doc Jocelyn. ¿Dónde está la Doc? Mi Doc Steffi está participando. Muy bien. ¿Qué creen que está en el interior del conducto y que también hice aquí un puff en la zona del periápice? Molestó un poquito, pero la paciente está bien, está sintomática. ¿Qué será esto? ¿Qué medicación será esto? hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Químicamente, bueno, en ultracal, en retroinyección. Entonces, vamos a procurar que esta... La desventaja un poco del hidróxido de calcio, como les decía, colegas, es que solo actúa en contacto. Solo actúa en contacto. Entonces, necesitamos que vaya pues, colocar un poquito, hice este puff
hay que también tenerlo cuidado, no hay también que rellenar esto con hidróxido de calcio, porque podemos generar el síndrome de Nicholson. No sé si les he hablado del síndrome de Nicholson. ¿Alguien sabe? Chicas, chicas, ya terminamos, ya terminamos. Es justamente la No, reacción, doctor. no. El síndrome de Nicholson es una reacción indeseable de la colocación de la sobreobturación con hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, esto puede generar síntomas muy parecidos o muy semejantes a la extravasación de hipoclorito de sodio, tal vez un poquito más leves, pero los generan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Me atreví a hacer este pequeño puff porque la lesión es bastante grande. La lesión es bastante grande. Y fíjense que este instrumento, colegas, es un instrumento 60. O sea que tal vez un instrumentito más y estamos ahí, sellamos. Vamos a colocar, vamos a sellar con un MTA Filapex de la marca Angelus, con los calibrados a punta 70 o punta 80. Entonces, este caso también es muy chévere. Espero que, por ejemplo, cuando estemos en clase también lo volvamos a discutir. No sé qué les ha parecido. ¿Dónde están? A ver, me volveré a conectar. Mis colegas, ¿alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? No. Listo. Y Sí, dígame. analgésico, o sea, una vez que ya Sí. le hace el PUB y hay esta sintomatología, ¿qué medicamento le manda para el dolor? A O sea, ver, aquí también algo muy importante a notar. Si el dolor es exacerbante, por ejemplo, incluso usted está con anestesia, o todo, aunque en este caso no, en realidad no puse anestesia, no, solo tópico, un poquito en la zona de la encía por el aislamiento. Pero si es exacerbante, se asemeja a la sensibilidad, la molestia, como la extravasación del hipoclorito de sodio, nuestro actuar o nuestro protocolo de acción es igualito al de extravasación de hipoclorito. ¿Sí? Lavar, retirar toda la medicación, succionar también y mandar corticosteroides, cobertura antibiótica. Pero si no hay ningún problema, si el pub no ha generado malestar, solamente un poquito al momento de la extravasación, recuerden que el hidróxido de calcio tiene la posibilidad de reabsorción. Pero esto no significa, como el doc me dice esto, voy a extravasar sin miedo, sea el hidróxido de calcio o sea el cemento, por ejemplo, el Cialapex, que es a base de hidróxido de calcio. No, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un análisis en mi diagnóstico para decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Sí? no, Porque yo necesito que, sí, dígame mi docate. no, otra pregunta, o sea, para hacerle ese PUB, o sea, tocarían ponerle con una agujita esas NITI y medir, o sea, medir la longitud para ahí sí saber que le... Sí, idealmente lo hacemos con retroinyección. No sé si se recuerdan cuando estuvimos y les cuento que se me perdió mi caja de endoisis, desde ese día no la encuentro. Pero bueno, por ejemplo, esas de salida lateral, esas que les indiqué que incluso se traen de Temu, para la colocación de hidróxido de calcio, o sea, yo la conecto en el Ultracal, perfecto, me genera una retroinyección de mi medicamento, así como ustedes vieron en la radiografía. Todo homogéneo. Me asiento un poquito sin hacer mucha presión casi en el límite de trabajo y ahí hago retroinyección. Después en la zona apical puedo hacer con un pellet de algodón, hacer un poco de compresión vertical y ahí se hace el puff, ¿sí? Pero en Sí, este caso por el tamaño de la lesión. Tampoco es que colocamos una ingente cantidad del hidróxido de calcio, que puede ser.
que puede ser muy contraproducente. Pero complementando a su pregunta, puede ser paracetamol con ibuprofeno, puede ser la que a mí me gusta, paracetamol con etoricoxib, ¿sí? O llamada arcoxia. Puede ser desquetoprofeno de 25 miligramos cada 8 horas por unos 3 4 días. Puede ser cualquiera de estas tres variantes para analgésicos antiinflamatorios para el control del dolor. Pero, como les digo, si hay una sintomatología semejante a la extravasación de hipoclorito de sodio, nuestro protocolo debe ser igual. Retirar inmediatamente eso, hacer un lavado con una buena irrigación, con una buena succión y colocación de corticosteroides, mandar analgésicos, idealmente AINES, analgésicos antiinflamatorios, idealmente AINES. Eso sería la conducta. Y el lavado así solo con agua destilada, Sí, por ejemplo, cuando yo a ver, no, con suero. con Con suero. suero. Ya, Sí. Ahora, gracias. cuando yo, por ejemplo, en la siguiente cita, viene mi paciente y le voy a retirar, la voy a retirar con suero. Con respecto a lo que usted me dice, porque usted me dice agua destilada, mi doc, agua destilada vamos a utilizar, si es, por ejemplo, en este caso, la medicación que usted vio en la radiografía es el Ultracal, ¿sí? Y yo le agregué para mono en la camarita para que se acale. Pero, pero, si es que yo voy a hacer el hidróxido de calcio porque no tengo el ultracal, no tengo la pasta prehecha, idealmente mezclo el hidróxido de calcio con agua destilada. ¿Sí me comprende? Para no perder la fuerza del hidróxido de calcio, para no perder su grado de alcalinidad y su efecto bactericida y bacteriostático. ¿Sí? Si yo voy a hacer eso, idealmente con agua destilada. Mi recomendación versus a mezclarlo con suero fisiológico. Gracias, Don. Chévere. Mi dog Mel, mi dog Rose, mi dog Steffi, mi dog Jocelyn, ¿alguna pregunta Sí, para doc, una pasar a la consulta. clase? Sí, dígame. O sea, el puff que usted nos indica es para ayudar a eliminar la lesión apical, ¿verdad? Sí, es que hay que, la zona periapical, ¿sí? Está contaminada. Fíjense que ya hay, ¿cómo se llama? Eh, ya hay esta absorción externa. Tal vez puede ser un poco de mi parte haberme arriesgado a hacer el puff. No se recomienda, la literatura no lo recomienda en realidad, ¿sí? Pero la idea, dado el tamaño de la lesión, es promocionar la mayor cantidad o la mejor calidad de desinfección. Y el hidróxido de calcio es muy bueno, pero tiene un problema. Necesitamos me- colocar el hidróxido de calcio en la zona donde está el problema. Entonces, recuerden lo que hablábamos también en la clase anterior de las radiografías postoperatorias y les he de compartir este caso en el futuro, aunque terminemos el diplomado. Se debe hacer una preservación a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Entonces se esperaría que al año esta lesión vaya disminuyendo su tamaño y la reabsorción se detenga. No se va a volver a formar un ápice, pero esto me puede generar un tapón a nivel apical y entonces ya no me va a comprometer o no va a avanzar en la zona apical. ¿Sí me comprende? Entonces aquí también es mucho de análisis y de cuidado, porque si yo hacía una extravasación exagerada y generar esta sintomatología, entonces ahí hubiera sido muy imprudente de mi parte, muy contraproducente. Eso les digo, y a veces, también cuando estoy en clase, a mí me gusta compartir las cosas buenas, los logros que he tenido en la consulta, pero también las cosas que tal vez me han fallado, porque todos hemos fallado, colegas, todos fallamos, pero justamente para eso estamos aquí, para aprender, para saber cómo puedo corregir, cómo puedo mejorar para evitar esos errores. ¿Sí me comprende? Entonces, eso ya después lo vamos a quitar lo del conducto, se va a diluir un poquito lo del suero fisiológico con el suero fisiológico al momento de irrigar. Y obviamente después, obviamente, tomemos que permeabilizar. Posiblemente hagamos patentización, que obviamente lo haremos con una lima 10 y, y eso estaría ahí. Ya, Doc.
Doc, yo tengo una consulta de cuál es su criterio que hiciera frente a una reabsorción. Entonces, no sé cuál sería su criterio em, frente a una reabsorción de la pieza número 21. No tiene lesión apical, no Una hay reabsorción interna, exacto por malas fuerzas masticatorias. debido, no, en malas fuerzas ortodónticas. Ok. Ya, entonces hay reabsorción interna a nivel de la raíz de la pieza número 21. Pero no hay lesión, no hay nada. Hay lo que hay, o sea, se ha formado hueso a nivel de esta reabsorción. Entonces, ¿usted haría una endodoncia o esperaría o tendría controles o cuál sería su criterio respecto a eso? Muy bien. Primero hay que analizar lo siguiente, mi doc, Melanie. Por ejemplo, recomendaría, si vamos a hacer analizar si es reabsorción interna o externa. Si hacemos ¿Absorción con interna? radiografía, ya, para identificar exactamente si es interna, recomiendo una tomografía de cuadro pequeño. Generalmente es muy ambiguo o no podemos dar un buen criterio con solamente una radiografía periapical. Si hacemos con radiografía periapical, haríamos la técnica de Clark, la de superposición de imágenes para ver si está ahí. Ahora, ahora hay un detalle. ¿Está indicada la endodoncia cuando hay para una situación de reabsorciones? Sí. ¿Por qué? Porque mi doc, eso no va a disminuir. Eso no va a disminuir, mi doc. La reabsorción ya está manifiesta. Eso, eso no se va, ni se va a detener, ¿sí? No se va a detener, ni va a generar que se forme nuevo tejido. ¿Sí me comprende? No va a pasar eso. Entonces, muchas veces se tiene que hacer endodoncia independientemente que el paciente esté asintomático. Independientemente que el paciente esté asintomático. Entonces, recomiendo corroborar con una tomografía de cuadro pequeño 5 por 5 y ver cómo está. Y ver si es que hay algún cambio también en la corona, en el color de la corona. Discromía de color negro, necrosis. Si se ve muy amarillento, sí, generalmente calcificaciones. Y el peak spot o un color rosáceo a nivel de la corona, en tercio cervical medio, suele ser un indicativo de reabsorciones. Entonces, esas cosas también es bueno ver. También sondear, doc. Sondear, ¿sí? Para verificar la situación de la lesión de reabsorción. Entonces, sí, doc, sí, sí, sí requiere. Incluso ahí, en el caso de reabsorciones, se recomienda que la obturación tiene que ser a base de hidróxido de calcio. Perdón, no, perdón, a base de MTA. Un cemento a base de MTA, como el Mm, MTA Filapex. Y si no se hace la endodoncia a largo plazo, ¿seguiría reabsorbiéndose? Es muy probable, hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento si es que el paciente no accede al tratamiento de endodoncia, pero hay que comunicarle que es una posibilidad. Incluso, no sé, verá, puede googlearlo en mi doc Melanie, hay una de la marca FGM, hay una lima que se llama EndoShaper, que justo sirve para eso, es una lima ondulante como de una serpiente, que yo en unas par de ocasiones la he utilizado para estas, porque uno no puede instrumentar la reabsorción, porque la luz del conducto es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tercio cervical o medio, ve así, como balón. No sé si usted ha visto eso. Ujú, Ya. Entonces, ¿cómo raspo, cómo limo esta zona? No hay manera. Entonces, nosotros cogemos la zona del conducto y irrigamos, pero sí necesitamos un poco de limpieza mecánica y esa se logra con ese tipo de instrumentos. Pero hay que corroborar, hay que hacer también intención de ver cómo está la proporcionalidad radicular y si es que la reabsorción ya ha afectado la estructura dentina de la raíz. Porque independientemente, puede incluso, Doc,
hasta googlear, hay casos en los que, por ejemplo, hay reabsorciones externas que ya la luz del conducto está en la cortical, ya están en contacto con la cortical, ¿sí? Pero Y yo, el paciente está sintomático. claro, pero yo lo que le decía es solamente a nivel apical, no, no a nivel de 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 la las zona partes, ajá, cervical. Entonces no sí, es interna, doc, es externa. sí, 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 o sea, generalmente a nivel apical se ven, es cuando ya hay necrosis, pasa más en la zona apical esto, ¿ya? Y un detalle, colegas, la necrosis pulpar se puede dar, o sea, la pulpa se puede ver afectada o infectada por dos razones, caries profunda o trauma. Y como usted dice, mi doc Mel, aquí hubo trauma. Y el trauma fue el trauma sí le podemos decir trauma oclusal, porque es de la ortodoncia. O sea, no se logra una adecuada oclusión. Y obviamente tal vez fuerzas muy desbalanceadas ha generado que ya pierda vitalidad esa pieza dental. Hay piezas dentales que usted ve intactas, sin caries, sin nada. Y hay reabsorciones. Los apex planos. O sea, no, eso me imagino que usted está refiriendo, ¿no es cierto, mi Don Mel? Sí, 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 Ya, hay que porque ir yo, observando, hay que ajá, ir observando, sí, hay que yo hacer, te, ajá, sí. Tengo de hecho una radiografía que es ya hace bastante tiempo, debe ser hace unos, ¿qué será? Un año. Y está del mismo tamaño. ya, Entonces, no es que, sé si ya, será recomendable o no. es que eso le digo, Doc, solo, a ver, yo como veo los lunares, si yo tengo un lunar y ese lunar no ha cambiado de forma, tamaño o color, no pasa nada, pero si cambia, sí, sí, mis dientes cambian más bruscamente de raíz, sino que desgraciadamente siempre se van a quedar con esa reabsorción. Sí me comprende. Pero si el paciente está sintomático y no reduce más la longitud de su zona radicular, no hacemos nada. Pero si vemos, o sea, entonces eso es una reabsorción pasiva, no activa. Porque si está activa, eso se va a ir reabsorbiendo paulatinamente. Hay que ir checando con el paso del tiempo. Porque, por ejemplo, si algún rato, por ejemplo, ese paciente, para mala suerte, quisiera volverse, por ejemplo, está contraindicadísimo que quisiera volverse a hacer ortodoncia. Pero digamos que se hace. Ahí podría activarse y volver y empeorar la situación de la reabsorción. Entonces, en el caso de reabsorciones, sí, hay que hacer preservaciones en el tiempo. Mis queridos colegas, me ha dado un gusto, espero haber subsanado todas las dudas y me encantó también estos últimos minutos de charla. Les invito, colegas. Yo sé que, de hecho, todas ustedes son guapísimas, tuve el gusto de conocerlas, así que no tengan empacho en prender sus cámaras. Mándenme por el chat fotos de sus casos clínicos. Los podemos discutir. Para eso también es este foro, para buscar soluciones, para mejorar en nuestro actuar diagnóstico y clínico. Una excelente noche con todos, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Gracias, mi doc, Doc. igualmente. Esté bien. Gracias, Doc. Que pase muy bien. Hasta el día lunes.